Buen día. Hablemos de formulación de solución nutritiva. Quien presenta, Bernardo Espinosa Palomeque. Solución nutritiva. La solución nutritiva está compuesta de agua más oxígeno y de todos los nutrimentos esenciales en forma iónica y de algunos compuestos orgánicos de forma eventual, tales como los quelatos de fierro y de algunos otros micronutrientes que pueden estar presentes. En este caso, los macronutrientes que deben de estar presentes en la solución nutritiva son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y como micronutrientes deben de estar presentes el fierro, boro, manganeso, cobre, molibdeno y manganeso y el zinc. Uno de los factores más importantes que establecen que realmente una solución nutritiva sea la adecuada para los cultivos es el factor pH. El pH se define una vez que se establece la proporción relativa de los aniones y los cationes y la concentración total de ellos en miliequivalentes por litro. En la solución nutritiva, el pH conveniente para el desarrollo de los cultivos se encuentra entre los valores de 5.5 y 6.5. Aquí tenemos lo que es la disponibilidad de los nutrientes de acuerdo al factor pH. En este caso, el rango del pH va desde un ácido hasta un alcalino. Para el pH de 5.5 a 6.5, observamos que existe una mayor disponibilidad tanto de los macronutrientes, desde el nitrógeno hasta el magnesio, y de igual forma para los micronutrientes, desde el fierro hasta el boro. Si nosotros nos movemos en el pH de la solución nutritiva a un factor de 4, tendríamos una baja disponibilidad de los nutrientes, hablando específicamente de los macronutrientes. Si nos movemos a un pH alcalino, que sería un valor de 9, tendríamos deficiencias principalmente de la disponibilidad de los micronutrientes. Por eso es muy importante estudiar el factor pH en la solución nutritiva, donde el más conveniente es de 5.5 a 6.5. Presentamos lo que es el efecto del pH en la solución nutritiva aplicada al cultivo de tomate. En este caso, una solución nutritiva manejada a un pH de 6 y de igual forma una solución nutritiva establecida a un pH de 9, en el cual podemos notar una diferencia muy notoria en lo que es el pH de 6, donde observamos una especie vegetal con mayor vigor, un mayor índice de área foliar y una mayor altura, lo cual es favorable para el cultivo. En este caso, para el pH de 9, observamos que hay una disminución en el vigor de lo que es la planta, un menor índice de área foliar y menor altura. En este caso, para mitigar el efecto pH, los autores aplicaron diferentes sustancias para mitigar el efecto del pH en la solución nutritiva, como es un elicitor, hablando del ácido salicílico, un elemento benéfico, hablando del silicio, y además la combinación del elemento benéfico con el ácido salicílico. Como podemos ver, el factor pH es muy determinante en el desarrollo de la especie vegetal. En este caso, aplicando ciertas sustancias como el ácido salicílico, disminuye el efecto negativo del pH en la solución nutritiva. De igual forma, el elemento silicio puede modificar el comportamiento de la especie vegetal manejada a un pH de 9. En este caso, podemos observar que el mejor pH para este cultivo bajo estas dos circunstancias es el factor de pH de 6. Como podemos observar aquí, en el pH de 6 existe un mayor crecimiento de la masa radicular en comparación a un pH de 9. En el pH de 6 notamos que existe una mayor masa radicular y una mayor longitud, cosa contraria en un pH de 9,
existe una disminución en lo que es la masa radicular y la longitud de esta misma. Otro de los factores más importantes que hay que evaluar en la solución nutritiva es la conductividad eléctrica, en la cual cada cultivo puede determinar su rendimiento. La cantidad total de los iones de las sales disueltas en la solución nutritiva ejerce una presión llamada presión osmótica. En la medida que aumenta la cantidad de iones, se incrementa esta presión. La presión osmótica es una propiedad fisioquímica de las soluciones, la cual depende de la cantidad de partículas o soluto disuelto. Esto nos indica que a mayor concentración de iones en la solución nutritiva, mayor será la presión osmótica, lo cual da como resultado que existe una mayor conductividad eléctrica. A mayor concentración de iones, mayor presión osmótica y por lo tanto mayor conductividad eléctrica. Aquí tenemos este cuadro en el cual nos presenta de algunos cultivos que son tolerantes, moderadamente tolerantes y sensibles a la conductividad eléctrica, tanto la conductividad eléctrica en el sistema radicular en la rizósfera como a la conductividad eléctrica del agua. Por ejemplo, el cultivo de remolacha está categorizada como un cultivo tolerante a la conductividad eléctrica, el cual puede obtenerse el 100% de su rendimiento manejando conductividades eléctricas de 4 decisímetros por metro en el sistema radicular y fertirrigada con una conductividad eléctrica de 2.7 en el agua. De igual forma, el cultivo de tomate es moderadamente tolerante, soporta 2.5 de conductividad eléctrica en el sistema radicular, en lo que es la rizósfera, y 1.7 de conductividad eléctrica en el agua de riego. Para el caso de la fresa, es un cultivo sensible a la conductividad eléctrica, que presenta 1 decisímetro por metro en el sistema radicular y 1.7 como máximo en el agua de riego. Por lo tanto, podemos observar que a mayor conductividad eléctrica, tanto en el sistema radicular como en el agua, va a disminuir lo que es el rendimiento. Por lo tanto, siempre debemos de considerar el cultivo y así definir cuál es la conductividad que presenta para obtener el 100% de su rendimiento. El efecto de la conductividad eléctrica en la solución nutritiva aplicada al cultivo de albahaca. Aquí podemos observar que conductividades eléctricas desde 0.5 microdecisímetros por centímetro hasta 4 microdecisímetros por centímetro, podemos observar que existe una notoria diferencia en el comportamiento de esta especie vegetal en cuanto al desarrollo del área foliar. Por lo tanto, nos indica que a menor conductividad eléctrica, menor cantidad de iones disueltos en la solución nutritiva. A mayor conductividad eléctrica, mayor concentración de iones en la solución nutritiva. Conductividad eléctrica de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. Aquí presentamos lo que es la etapa fenológica del cultivo de tomate y de igual forma las conductividades eléctricas que se pueden manejar de acuerdo al desarrollo del cultivo. En esta etapa hablamos que menores a 0.8 decisímetros por metro estaría establecido en este caso en etapas tempranas, hablando de semilleros, a 1 decisímetro por metro en una etapa vegetativa del cultivo, a 1.5 en una etapa de floración, a 2 decisímetros por metro una etapa de formación de frutos, y podríamos llegar hasta una conductividad eléctrica de 3 decisímetros en lo que es la maduración de los frutos. Esto nos indica que a menor conductividad eléctrica, menor concentración de iones en la solución nutritiva, debido a que la demanda de nutrientes va variando de acuerdo a la etapa fenológica de nuestro cultivo. Otro de los factores que son importantes
a considerar en la solución nutritiva, aparte del pH y la conductividad eléctrica, es los porcentajes óptimos de acuerdo a la solución nutritiva Steiner, hablando principalmente de los macronutrientes en forma de absorción, en este caso el nitrógeno en forma de nitratos, el fósforo en forma de fosfato, el azufre en forma de sulfato. Estos serían los aniones que presentan carga negativa, y también tendríamos que considerar los cationes en su forma de absorción, el caso de potasio, calcio y magnesio. De acuerdo a los porcentajes óptimos de la solución nutritiva en cuestión de los aniones debe de tener presente el 60% de nitratos, el 5% de fosfato, el 35% de sulfatos. Hablando de los cationes, debe de tener lo que es el 35% de potasio, el 45% de calcio y el 20% de magnesio. ¿Cómo se calcula la concentración de los miliequivalentes por litro de acuerdo a los porcentajes de Steiner? Lo primero que debemos de establecer es en qué etapa fenológica se encuentra nuestro cultivo. En este caso vamos a establecer que es para el caso de tomate una etapa donde ya se están formando los frutos. Podríamos establecer una conductividad eléctrica de 2 decisimes por metro. Posteriormente se multiplica la conductividad eléctrica por una constante de 10 y nos da un resultado de 20. Ese factor de 20 lo tendríamos que multiplicar por todos los porcentajes de la solución Steiner. En este caso, hablando de nitratos, nos daría como resultado la conductividad eléctrica multiplicado por 10. En este caso establecemos que la conductividad eléctrica es de 2, lo multiplicamos por el factor constante de 10, nos da 20. Ese 20 lo multiplicamos por el porcentaje de la solución Steiner. En este caso para nitrato corresponde al 60%. Como presenta el factor porcentaje, tendríamos que dividirlo entre 100, o por cuestiones prácticas podemos hacer lo siguiente: multiplicar 20 por 0.60. 20 por 0.60 nos da como resultado de 12 miliequivalentes por litro de nitratos. Entonces, en relación a los aniones, debemos de tener 12 miliequivalentes por litro de nitrato. Debemos de tener 1 miliequivalente por litro de fosfato y 7 miliequivalentes por litro de sulfato, dando un total de una concentración de 20 miliequivalentes de aniones. En este caso, para fosfato se calcula de acuerdo a la multiplicación de 20 por 0.05, debido a que 5 entre 100 da 0.05. Entonces 20 multiplicado por 0.05 nos da un valor de 1. Aquí es 20 multiplicado por 0.35 nos da un valor de 7. Y de igual forma tenemos que multiplicar la concentración de los cationes por los porcentajes de la solución Steiner. En este caso tenemos que 20 por 0.35, tendríamos 20 multiplicado por 0.45, tendríamos 20 multiplicado por 0.20. Entonces, para el caso de potasio nos da un resultado de 7 miliequivalentes por litro. Para la cuestión de calcio nos da un valor de 9 miliequivalentes por litro, y para magnesio nos da un valor de 4 miliequivalentes por litro. Entonces, en conclusión, para formular una solución nutritiva para un cultivo, en este caso de tomate, en una etapa de formación de frutos a una conductividad eléctrica de 2, nos daría que tendríamos que formular con 12 miliequivalentes por litro de nitrato, 1 miliequivalente por litro de fosfato, 7 miliequivalentes por litro de sulfato, 7 miliequivalentes por litro de potasio, 9 miliequivalentes de calcio y 4 miliequivalentes por litro de magnesio.
Por cuestiones prácticas, para este video vamos a hacer los cálculos en milimoles por litro, de acuerdo a la metodología que les voy a presentar ahorita enseguida. Entonces, ya tenemos, de acuerdo a los porcentajes de Steiner, las concentraciones de cada uno de los aniones y de los cationes. Entonces, únicamente tendríamos que calcular la concentración en milimoles por litro. En este caso, nos dice lo siguiente: para calcular milimoles por litro es igual a los miliequivalentes sobre el número de valencia. En este caso, los que presentan valencia de 1, pues todo aquel número dividido sobre 1 da el mismo número. En este caso sería 12 sobre 1, nos da 12, 1 sobre 1 nos da 1, debido a que nitrato y fosfato presentan con valencia de 1. El sulfato presenta una valencia de 2, por lo tanto 7 sobre 2 nos da 3.5. Potasio es una valencia de 1, por lo tanto 7 entre 1 es 7. Calcio, valencia de 2, por lo tanto 9 sobre 2 nos da 4.5. Y magnesio, 4 sobre 2, debido a que el magnesio presenta valencia de 2, tendríamos 2 milimoles por litro. Por cuestiones prácticas manejaremos en este video concentraciones en milimoles por litro. En conclusión, tendríamos que formular una solución nutritiva que nos resulte una conductividad eléctrica de 2 decimia por metro, 12 milimoles por litro de nitrato, 1 milimol por litro de fosfato, 3.5 milimoles por litro de sulfato, 7 milimoles por litro de potasio, 4.5 milimoles por litro de calcio y 2 milimoles por litro de magnesio. Muy bien, aquí presentamos un cuadro en el cual están las diferentes concentraciones de milimoles por litro para diferente conductividad eléctrica. Para una conductividad eléctrica de 1 decimia por metro se requieren 12 milimoles por litro de nitrato, 0.5 milimoles por litro de fosfato, 1.75 milimoles de sulfato, 3.5 milimoles de potasio, 2.25 milimoles de calcio y 1 milimol de magnesio. Así para cada una de las conductividades eléctricas que nosotros establecemos. Este fue el ejemplo anterior que desarrollamos, donde tendríamos una conductividad eléctrica de 2 y estos son todos los milimoles por litro que tendríamos que inyectar en nuestra solución nutritiva para llegar a una conductividad eléctrica de 2 en referencia a los macronutrientes. Y de igual forma, como mencionamos al inicio del video, la solución nutritiva no solamente debe de estar compuesta de macronutrientes, de igual forma debe de estar compuesta por los micronutrientes. En este caso, como los micronutrientes son cantidades más pequeñas en cuanto a su concentración de iones en la solución nutritiva, tenemos que las unidades en partes por millón. Por ejemplo, para cultivos en general, concentraciones de 1.5 a 2 de partes por millón de fierro, 0.8 de manganeso, 0.06 de cobre, 0.15 de zinc, 0.4 de boro y 0.05 de molibdeno. Entonces, para este ejemplo vamos a desarrollar una solución nutritiva para una conductividad eléctrica de 2 con 12 milimoles por litro de nitrato, 1 milimol por litro de fosfato, 3.5 de sulfato, 7 de milimoles por litro de potasio, 4.5 milimoles por litro de calcio y 2 milimoles por litro de magnesio. En este caso vamos a agarrar para las partes por millón de los micronutrientes el valor de 2 partes por millón de fierro, debido a que utilizaremos un producto que es catalogado como un mix quelatado, en el cual trae su mayor concentración de fierro. Agarraremos el fierro de referencia
para la mayoría de los micronutrientes. Aquí les presento lo que es para aportar 1 milimol de lo que es de ácido nítrico, que tiene un peso de 63 miligramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tendríamos que inyectar 63 miligramos de ácido nítrico para proporcionar 1 milimol de ácido nítrico. Y de igual forma, para cada uno de los fertilizantes presentamos cuánto se requiere de cada fertilizante para su peso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el nitrato de amonio tiene un peso de 80. Eso es el peso molecular de todos los elementos involucrados en el fertilizante. Entonces nos dice lo siguiente, que 1 milimol de nitrato de amonio pesa 80 miligramos. 1 milimol de sulfato de amonio tiene un peso de 132 miligramos. Y lo que es 1 milimol de fosfato de amonio, fosfato monoamónico, es 115 miligramos. En este caso, también para el ácido fosfórico y todos los demás fertilizantes. Aquí habría que prestar cierta atención en cuanto a lo que es prácticamente el nitrato de calcio. En este caso, si presenta 5 moléculas de lo que es todo el compuesto nitrato de calcio más 2 moléculas de agua, y con un aporte de lo que es amonio, tendría un peso que 1 mol de todo este fertilizante tendría un peso de 1080.5 miligramos. En este caso, por cuestiones prácticas, podemos tener que un nitrato de calcio tendría un peso de 182. Bueno, aquí hay una nota, la cual es importante que recordemos, porque si nosotros queremos aportar 1 milimol por litro, tendríamos que pesar 63 miligramos de de ácido nítrico. Pero, por ejemplo, que nosotros quisiéramos aportar 1 milimol de lo que es nitrato de amonio, tendríamos que pesar por cada litro de agua 80 miligramos del fertilizante. Pero como la solución nutritiva hay ocasiones que se hace a gran escala, la tendríamos que convertir a gramos y metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos aportar 1 milimol de lo que es sulfato de amonio, tendríamos que pesar 132 miligramos de ese fertilizante para aportar 1 milimol. O también podríamos hacerlo de forma viceversa, que 1 milimol de sulfato de amonio es equivalente a 132 miligramos de este fertilizante, así para cada uno de ellos. Estos valores son constantes siempre y cuando el fertilizante venga expresado en esta fórmula química para cada uno de ellos. En esta tabla podemos calcular una expresión que está de milimoles para pasarla a milequivalentes. En este caso, como hablábamos anterior, para sacar de milimoles por litro a milequivalentes, lo tenemos que multiplicar por el número de valencia. En este caso, el sulfato tiene valencia de 2, el calcio tiene valencia de 2 y el magnesio tiene valencia de 2. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar los milimoles por el número de valencia para obtenerlo en milequivalentes por litro. Pero si en dado caso nosotros queremos calcular los milimoles, pasarlos a partes por millón, tendríamos que, por ejemplo, multiplicar 1 milimol de nitrato es equivalente a 62 partes por millón de nitrato. Por ejemplo, 1 milimol de fosfato es equivalente a 97 partes por millón de fosfato. 1 milimol por litro de sulfato es equivalente a 96 partes por millón de lo que es
sulfato, y así para cada uno de ellos. Estas son unidades de conversión. Bueno, otro de los factores que son primordial en lo que es la formulación de soluciones nutritivas es contar con un análisis de agua de riego. En este caso, en el video anterior presentábamos este análisis de riego, en el cual tenemos establecido la conductividad eléctrica, el pH y el RAS, y llegamos a la conclusión que es un agua de excelente calidad. También para el cálculo de lo que es la formulación de la solución nutritiva, tenemos que tener presente la concentración de cationes y la concentración de aniones. Entonces, este análisis está expresado en miliequivalentes por litro y en partes por millón. Como en el video hablaremos que la formulación de la solución nutritiva va a ser en milimoles por litro, entonces tendríamos que convertir ya sea los miliequivalentes por litro a milimoles o las partes por millón. Por cuestiones prácticas manejaré estas unidades para convertirlas a milimoles por litro, debido a que miliequivalentes sobre el número de valencia me da milimoles por litro. Entonces recordemos que los valores que van a cambiar va a ser el calcio, que presenta valencia de 2, el magnesio, que presenta valencia de 2, y el sulfato. El resto de los compuestos y nutrientes pasarán exactamente igual porque presentan valencia de 1. Bueno, posteriormente tenemos este cuadro, el cual pues se ha manejado en diferente bibliografía, que se le conoce como el método aproximal de formulación de soluciones nutritivas, que es el método pues más práctico para formular lo que es las soluciones nutritivas. En futuros videos podemos hacer un cálculo de una solución nutritiva, pero de acuerdo a lo que es la concentración de los fertilizantes. Pero para cuestiones de manejo, ahorita realizaremos los cálculos de acuerdo a este cuadro de balanceo de la solución nutritiva. En primer paso, tenemos que calcular o anotar los valores de la solución nutritiva que nosotros deseamos formular. Primero que nada, tenemos que establecer que nuestra solución nutritiva va a estar definida a 2 decisimet por metro, de acuerdo a los cálculos que hicimos para los valores de lo que es Steiner, los valores de Steiner, en el cual nos dio que necesitamos 12 milimoles por litro de nitrato, necesitamos 1 milimol por litro de fosfato, 3.5 milimoles por litro de fosfato. En este caso, la solución nutritiva no nos solicita bicarbonatos, cloruros y amonio. Nos pasamos a la parte de potasio, en el cual se requieren 7 milimoles por litro, 4.5 milimoles de calcio y lo que es 2 milimoles de magnesio. Y el pH, recordemos que nosotros debemos definirlo a un pH de entre 5.5 y 6.5. Y de igual forma tenemos que establecer la conductividad eléctrica que nosotros deseamos. Para este caso va a ser 2 de conductividad eléctrica. También debemos de tener lo que es nuestro análisis de agua. Previamente, ya haciendo los cálculos del análisis anterior, tenemos que nos aporta 0.01 milimoles por litro de nitrato, no nos aporta fosfato, nos aporta de sulfato 0.29, de lo que es bicarbonatos 1.60, lo que es cloruro 0.46, de amonio no tiene presencia, de potasio tiene un valor de 0.11, de calcio tiene 0.78, magnesio tiene un valor 0.78 de calcio, de magnesio tiene un valor de 0.24,
de sodio tiene un valor de 0.65, del pH, voy a regresar una anterior, un pH de 7.30 y una conductividad eléctrica de 0.24. ¿Listo? Bueno, en lo que menciona de aporte es una diferencia en la solución nutritiva que nosotros tenemos que formular de acuerdo a los porcentajes de la solución Steiner. En este caso, la diferencia de 12 menos 0.01 nos da un valor de 11.99. 1 menos 0, 1. 3.5 menos 0.29 es igual a 3.21. En este caso, el agua presenta una mayor concentración de lo que requiere la solución nutritiva en cuestiones de bicarbonato, lo cual me está indicando que necesito utilizar al menos un ácido para neutralizar una cierta fracción de bicarbonatos, debido a que nos indica la teoría que para que no exista un problema de bicarbonatos en la solución nutritiva debe de tener un valor de 1. Entonces aquí tendríamos que hacer una diferencia de 1.60 menos 1 nos da un resultado de menos 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que neutralizar bicarbonatos, y la forma de neutralizar bicarbonatos es de acuerdo a los ácidos. Entonces, en este caso no necesitamos cloruro, podemos dejarlo con un solo guión. De igual forma, para la cuestión del amonio, aquí para cuestiones de potasio sería 7 menos 0.11 es 6.89. Es cuestión de calcio 4.5 menos 0.78, 3.72. Magnesio 2 menos 0.024, 2 menos 0.24, 1.76. En cuestiones de sodio no requerimos, por lo tanto ponemos un guión. Aquí el pH ya lo definimos, que era, bueno, vamos a poner un de 6, y la conductividad eléctrica, pues esto lo va a definir tanto lo del agua como lo de la solución que nosotros estamos proponiendo. Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Bueno, el primer nutriente que debemos de balancear sería la cuestión del calcio. Necesitamos 3.72 milimoles por litro de calcio. Entonces aquí establecemos que de nitrato de calcio vamos a inyectar 3.72 milimoles por litro de nitrato de calcio, pero recordemos que el calcio tiene valencia de 2 y el nitrato tiene valencia de 1, entonces por lo tanto aquí inyectaría el doble de nitratos. 3.72 multiplicado por 2 nos da un valor de 7.44, debido a que cada mol de nitrato de calcio aporta el doble de nitratos. Entonces, para calcular el amonio tendríamos que multiplicar 3.72 por una constante de 0.074, nos da un valor de 0.28. ¿Listo? Esos serían los milimoles por litro, lo que aporta el nitrato de calcio de amonio. Lo siguiente que debemos de hacer en orden sería neutralizar los bicarbonatos. En este caso tenemos dos fuentes, el ácido fosfórico y el ácido nítrico.
nos iríamos por el ácido fosfórico. En este caso vamos a inyectar 0.6 o 0.60, en el cual prácticamente con eso dejaríamos la concentración de bicarbonatos en una concentración de 1. Entonces también inyectaríamos 0.60 de lo que es fosfato. Entonces aquí vamos a inyectar 0.60 milimoles por litro de ácido fosfórico. Entonces, recordando, primero tenemos que aportar lo que es el calcio, posteriormente tenemos que neutralizar los bicarbonatos. El tercer nutriente que hay que aportar sería el fosfato. Lo vamos a aportar con el fosfato de potasio. En este caso tendríamos que hacer una diferencia de 1 menos 0.60. 1 menos 0.60 nos resulta que es 0.4. Entonces con el fosfato monopotásico vamos a aportar 0.40. Y aquí, como ambos, tanto el fosfato tiene valencia de 1, inyecta prácticamente lo mismo, 0.40 milimoles por litro de fosfato monopotásico, aporta 0.40 milimoles de fosfato y 0.40 de potasio. ¿Listo? Entonces ahí ya terminamos de aportar todo el fosfato que utilizábamos en la solución nutritiva. Posteriormente necesitamos terminar de aportar todo lo del nitrato. Nuestro requerimiento es de 11.99, pero con el nitrato de calcio aportamos 7.44. Entonces sería 11.99 menos 7.44 es igual a 4.55. En este caso lo aportaríamos con nitrato de potasio. 4.5 milimoles por litro de nitrato de potasio aporta 4.55 de nitratos y de igual forma aportaría 4.55 de potasio, debido a que ambos tienen valencia de 1. Posteriormente, el siguiente nutriente es el potasio. En este caso, para potasio tendríamos que hacer una diferencia de el valor de 6.89 menos lo que es el valor de 4.55. Entonces sería 6.89 menos 4.55, se requieren 2.34, pero aquí, como lo vamos a aportar con el sulfato de potasio, prácticamente el sulfato de potasio tiene valencia de 2, por lo tanto se necesitaría la mitad de lo que el potasio se requiere. Eso lo dividimos entre 2 y sería 1.17, y aquí pondríamos 1.17. ¿Qué nos indica esto? Que por cada milimol por litro de sulfato de potasio nos inyecta 2 de potasio. En este caso, como vamos a inyectar 1.17 milimoles por litro de sulfato de potasio, inyectaría 2.34 milimoles de potasio. Recapitulando, el primer nutriente que hay que balancear sería calcio. Después tendríamos que neutralizar los bicarbonatos, posteriormente tendríamos que aportar los fosfatos, posteriormente el nitrógeno, el nitrato, el potasio, posteriormente el potasio, el magnesio. En este caso de magnesio se requiere 1.79
76, perdón, 76, el cual lo vamos a aportar con sulfato de magnesio. En este caso, como ambos tienen valencia de 2, nos dice que 1.76 milimoles por litro de sulfato de magnesio aporta la misma cantidad de lo que es prácticamente sulfato y también de magnesio. En este caso podemos observar que terminaríamos ya el balanceo. El último compuesto que nos faltaría por balancear sería lo que es el sulfato. En este caso, el sulfato es el compuesto que lo consideramos como un comodín en la formulación de soluciones nutritivas. ¿Qué nos indica esto? Que nos podemos pasar en la concentración de sulfatos o de igual forma le puede faltar. En este caso vamos a hacer una diferencia de 3.21 menos 1.17 menos 1.76 nos da como resultado que nos faltarían 0.28. Por lo tanto, consideramos que quedaría en esa concentración final. Muy bien. Posteriormente a eso, tendríamos que calcular los aportes reales de milimoles por litro. En este caso, tendríamos que tener 7.44 más 4.55 nos da un valor de 11.99. Para fosfato tendríamos que sumar 0.60 más 0.40, nos da un valor de 1. Para sulfato va a ser 1.17 más 1.76, nos da un valor de 2.93. En caso de bicarbonato, nosotros deberíamos haber neutralizado 0.60. Por lo tanto, tendríamos que tener la concentración de 1.60 menos 0.60 nos da un valor de 1. Por lo tanto, quedó la solución nutritiva con una concentración de bicarbonatos de 1. De cloruro no aportamos, por lo tanto, consideraríamos únicamente la concentración del agua. Para amonio aportamos ligeramente una concentración de 0.28. Para lo que es potasio, aquí corregiría este valor debido a que ahorita por el momento pues no lo consideraremos, entonces pondríamos un guión. Para el siguiente sería 4.55 más 2.34 más 0.40 nos da un valor de 4.55 más 2.36 más 0.40 nos da 7.28. Aquí hay un error en el cual al momento de hacer el balanceo del sulfato de potasio no tomé en cuenta el 0.40, por lo tanto tendríamos que corregir este dato. ¿Qué nos dice eso? Que sería 6.89 menos 4.55 menos 0.40 nos da un valor de 1.94 entre 2 nos da 0.97. Entonces aquí en la parte del sulfato de potasio quedaría una concentración de 0.97. Entonces 0.97 más 1.76 sería 2.73. $2.73. ¿Listo? Bueno, entonces ahora continuamos con el potasio, que sería 4.55 más 1.96 más 0.40 nos da 6.98. 6.89, perdón. Aquí quedaría 3.72
y aquí quedaría 1.76. ¿Por qué observé esa situación del sulfato? Porque los aportes reales deben de coincidir con los aportes de lo que es prácticamente los milimoles de cada nutriente. Entonces podemos observar que 11.99 es igual a 11.99. 1, aquí comentamos nuevamente que ese es el factor comodín. Entonces lo dejamos de esa manera, llegándole muy próximo a 3.21, hablando de 2.73. Neutralizamos el punto 60, nos quedó 1, quedaría de esa forma. Aportamos un poco de amonio con el nitrato de calcio, aportamos los 6.89 de lo que es potasio, 3.72 de calcio y 1.76 de lo que es prácticamente magnesio. Entonces ahorita tendríamos que anotar la fracción de sodio. Como no aportamos ningún fertilizante de sodio, pues le ponemos sodio. Bueno, para calcular la conductividad eléctrica que nos queda de acuerdo a las concentraciones que nosotros estamos manejando de estos aportes reales en milimoles, tendríamos que hacer la sumatoria de todos los milimoles, 11.99 más 1 más 2.73 más 1 más 0.28 más 6.89 más 3.72 más 1.76 nos da un resultado de una concentración final de 29.37 milimoles por litro de lo que sería la sumatoria total. Eso lo tenemos que multiplicar por 0.024, que es un factor constante, nos da una presión osmótica de 0.70 entre 0.36, que es un factor constante, nos da una conductividad eléctrica de 1.96. Entonces esa sería nuestra conductividad eléctrica calculada de forma empírica de acuerdo a la presión osmótica. Posteriormente tenemos que calcular los miliequivalentes para coincidir con los valores de la solución Steiner. En este caso sería multiplicado por el número de valencia. Recordemos que los únicos que van a cambiar van a ser los de valencia de 2. En este caso sería el sulfato, que presenta una valencia de 2, sería 2.73 multiplicado por 2 sería 5.46. El calcio sería 3.72 por 2 nos da 7.44, y lo que es 1.76 por 2 de magnesio, porque tiene valencia de 2, prácticamente quedaría 3.52. Entonces todos los demás pasarían igual porque presentan valencia de 1. Sí, bueno. Muy bien, entonces continuamos. Aquí quedaría prácticamente igual, 6.86. Aquí no aportamos nada, aquí no aportamos nada. Para calcular la conductividad eléctrica de acuerdo a lo que es los miliequivalentes por litro, sería la sumatoria de todo y dividido entre 20.
11.99 más 1 más 5.46 más 1 más 0.28 más 6.89 más 7.44 más 3.52 nos da una sumatoria total de 37.58 entre 20 nos da una conductividad eléctrica de 1.88. Más 3.52 entre 20. 1.88. Muy bien. Para cuestiones, para calcular lo que es las partes por millón, sería por el peso molecular de la sustancia, considerando los milimoles. Entonces quedaría 11.99 multiplicado por 62. Aquí tendríamos que tener el peso del nitrato, que es 62, sería 11.99 por 62, sería 743.38. Sería 1 multiplicado por 97, que es el peso del fosfato, sería 97. Aquí sería 2.93 por 96, 262.08. Aquí sería 61, que es el peso del bicarbonato. Aquí sería por 18, sería 5.04. Aquí sería 6.89 por 39, sería 268.71. Y la siguiente sería 3.72 por 40, sería 148.8. El siguiente sería 1.76 por 24, nos da 42.24. Para calcular la conductividad eléctrica de forma empírica, de acuerdo a los partes por millón, tendríamos que sumar todo, las partes por millón, y dividido sobre 850. Nos da un total de 1628.25 partes por millón entre 850, nos da 1.992 de conductividad eléctrica de forma empírica. Entonces, ahí ya tendríamos lo que es la conductividad eléctrica de acuerdo a los valores de las milimoles por litro, miliequivalentes por litro y las partes por millón. Voy a tomar una captura de pantalla para incluir después de esta. Ok, entonces así quedaría lo que es el balanceo de los nutrientes de acuerdo a los milimoles por litro
de cada uno de los macronutrientes. En este caso tendríamos que tener lo que es 3.72 milimoles de nitrato de calcio, 0.60 milimoles de ácido fosfórico, 4.55 de nitrato de potasio, 0.77 de sulfato de potasio, 1.76 de sulfato de magnesio y 0.40 de fosfato monopotásico. Con estos valores calcularemos los gramos por metro cúbico que ocupamos de cada fertilizante. Pasamos a la siguiente tabla, en la cual tenemos esto, donde anotaríamos la concentración de milimoles por litro, que eran 3.72, ácido fosfórico 0.60, nitrato de potasio 4.55, sulfato de potasio 0.97, sulfato de magnesio 1.76 y fosfato monopotásico 0.40. ¿Listo? Entonces, posterior a eso tendríamos que anotarlo de esta parte, observando que sean exactamente los fertilizantes que nosotros tengamos. Punto 40. Muy bien, entonces posteriormente tenemos que multiplicar 3.72 por el peso del fertilizante. En este caso, para el nitrato de calcio, 3.72 por 182 nos da como resultado 677.04 gramos por metro cúbico. Para el ácido tendríamos que multiplicar 0.60 por 98 entre la pureza 0.75 entre 1.6, que es la densidad. Entonces sería 49 centímetros cúbicos por metro cúbico, que eso es igual a 49 mililitros por cada metro cúbico. Posteriormente tenemos 4.55 multiplicado por 101, que es el peso del fertilizante, sería 459.55 gramos por metro cúbico. Posteriormente tenemos 0.97 por 174.3 es igual a 169.07, y al último sería 1.76 por 246.3 sería 433.49 gramos por metro cúbico, y el fosfato monopotásico sería 0.40 multiplicado por 136.1, sería 54.44. ¿Listo? Posteriormente a esto, ahí ya completamos
lo que son las cantidades de los fertilizantes para aportar los macronutrientes de acuerdo a los metro cúbico. Entonces esas cantidades serían disueltas, esos gramos, por cada 1000 litros de agua. Aquí tendríamos que anotar el fertilizante, que sería por cada gramos por 1000 litros de agua. En esta parte tendríamos que tener un micros, se utiliza un mix que tiene al 7.5 de fierro, que quiere decir que trae 7.5 de fierro al por ciento, y nosotros deseamos aportar 2 partes por millón de fierro. Entonces aquí tendríamos que establecer 2 partes por millón de fierro. Aquí tendríamos que establecer 2 partes por millón de fierro sobre la concentración del fertilizante. En este caso, como viene al 7.5%, ese 7.5% lo tenemos que dividir entre 1000, quedaría 0.075. Eso 0.075 tendríamos que establecerlo 0.075. El resultado nos daría 2 entre 0.075 a 26.67 miligramos por litro. Pero recordemos que los miligramos por litro es igual a gramos por metro cúbico. Entonces aquí quedaría 26.67 y de igual forma aquí quedaría 26.67, que es realmente lo que nos interesa. Saber la cantidad de los fertilizantes en gramos por metro cúbico, tanto de los macronutrientes como del mix para aportar el 2 partes por millón de fierro. Entonces así quedaría para conocer la concentración de los fertilizantes para un total de 1000 litros de agua. ¿Por qué razón? Porque todas estas unidades están expresadas, por ejemplo, para los fertilizantes sólidos en gramos por metro cúbico, y para la cuestión del ácido fosfórico quedaría como centímetro cúbico o en su equivalente mililitros por metro cúbico. Bueno, después de esto tendríamos que, voy a hacer la captura para que les quede como evidencia. Después tendríamos que pasar a la distribución de las cantidades de los fertilizantes. Ok, entonces aquí tendríamos que editar porque no utilizamos estos fertilizantes. Utilizamos el nitrato de calcio, ácido fosfórico, utilizamos el nitrato de potasio, sulfato de potasio,
y utilizamos el fosfato monopotásico. Y de igual forma utilizamos lo que es un mix de fierro al 7.5%. Aquí nos indica la cantidad de gramos por metro cúbico. En este caso serían 677.04 para nitrato de calcio. Para el ácido fosfórico serían 49, nitrato de potasio 459.55, sulfato de potasio 169.07, sulfato de magnesio 433.49 y 54.44 y 26.67. Esas cantidades son las que están expresadas en esta parte, en la cual tenemos que por cada gramo por metro cúbico de nitrato de calcio tendríamos que aportar 677.04, que es lo que está aquí, y así para cada uno de ellos. Posteriormente dice, en dado caso que nuestra superficie se vaya a utilizar más de 1000 litros de solución nutritiva, por lo tanto tendríamos que hacer los cálculos de acuerdo a los litros de agua que nosotros vamos a utilizar. Para este ejemplo, si nosotros utilizaríamos 1000 litros de agua, serían estas concentraciones. Entonces, si en dado caso utilizamos menos, pues tendríamos que hacer nuestra extrapolación a la cantidad de agua que nosotros necesitemos. Pero en este caso, suponiendo que tenemos un cultivo de tomate en una superficie de 1 hectárea, en la cual son 10.000 metros cuadrados, pues prácticamente se ocuparía más litros de agua. Los goteros por metro cuadrado, suponiendo que nosotros tenemos un arreglo de 1.60 entre lo que es prácticamente el cultivo, entre surco y surco, y la distancia entre gotero de 0.30, para calcular los goteros por metro cuadrado tendríamos que hacer una operación donde va a ser 1 metro cuadrado sobre la distancia entre surco y surco, que es igual, lo voy a hacer aquí abajo, sería 1 metro cuadrado sobre la multiplicación de la distancia entre surco y surco, que sería 1.60 metros, multiplicado por la distancia de entre gotero y gotero, 0.30, indicando que la distancia de que entre cada portagotero está a 1.60 y la distancia entre gotero está a 0.30. Entonces sería 1 entre 1.60 multiplicado por 0.30. Eso nos da como igual a 2.08 goteros por cada metro cuadrado. 2.08. El caudal del gotero, suponiendo que tiene un gasto de, vamos a ponerle de una hora, bueno, perdón, de 1 litro por hora, y indicando que se va a regar solamente 1 hora. Entonces ahí tenemos, para calcular los metros cúbicos tendríamos que multiplicar 10.000 por 2.08 por 1 por 1, me da un total de 20.800 litros, pero en este caso me lo solicita en metros cúbicos. Tendría que dividirlo entre 1000 y resulta que son 20.8 metros cúbicos de agua de riego que se tendría que utilizar. Bueno, para saber las cantidades de fertilizante por ese total de metros cúbicos de agua, tendríamos que pasar
las cantidades que nosotros aportamos a cada kilogramo. Entonces aquí tendríamos que poner 677.04 gramos de nitrato de permítame, voy a sustituir estos valores porque no corresponden a los fertilizantes que utilizamos. Es más, voy a agregar nada más, los voy a copiar y pegar. Ahí está. ¿Cuántos metros cúbicos? Son 20.8. 20.8. En todos quedaría 20.8. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que multiplicar estas cantidades por lo que son los 20.8 metros cúbicos, pero aquí tendríamos que pasarlo a kilos, tendríamos que dividir ese resultado entre 1000. 677.04 multiplicado por 28.8 nos da 14.082 entre 1000, dice que son 14.08. 49 por 20.8 entre 1000 nos da 1.02. Es 459.55 por 20.8 nos da 9.558 entre 1000, 9.56. La siguiente sería 169.04 por 20.8 entre 1000, 3.52. La siguiente sería 433.49 por 20.8 entre 1000, 9.012. 54.49 por 20.8 entre 1000 nos da 1.13 y 26.67 por 20.8 entre 1000 sería 0.56 kilogramos. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo primero, estos resultados serían cuando nosotros tenemos poca cantidad de agua a aplicar nuestra solución nutritiva. ¿Qué quiere decir? Que todas estas cantidades, de acuerdo al análisis de agua, de acuerdo a la conductividad eléctrica que nosotros queremos, serían estas cantidades para 1000 litros de agua, pero indicando que nosotros tenemos una mayor superficie en la cual se gasten más de 1000 litros por agua, tendríamos que hacer estos cálculos, cuántos litros por agua se va a gastar en una hectárea, y estas serían las cantidades de fertilizantes las cuales tendríamos que aplicar de acuerdo a una conductividad eléctrica de 2 para un total de 20.8 metros cúbicos para una hectárea. Esas serían las concentraciones o las cantidades de fertilizante que tendríamos que aplicar. Posteriormente a esto tendríamos que distribuirlo en los tanques de acuerdo al tanque A, al tanque B, para la compatibilidad de los fertilizantes. En este caso vamos a nombrar, permítame un poco, cambiaría los fertilizantes debido a que no son los que tenemos establecidos aquí. Aquí sería el ácido fosfórico, el ácido nítrico no lo utilizamos.
los mix-C. De este lado agregaríamos lo que es prácticamente los kilogramos de el sulfato de potasio. Eliminaríamos el nitrato de magnesio porque no lo utilizamos. Posteriormente agregaríamos el sulfato, kilogramos de sulfato de magnesio, y al último agregaríamos lo que es el ácido, litros de ácido fosfórico. Entonces aquí tendríamos que agregar lo que son los 14.08 kilogramos de nitrato de calcio. Tendríamos que agregar 9.56 kilogramos de lo que es prácticamente nitrato de potasio, y tendríamos que agregar 0.56 kilogramos de mix de fierro al 7.5%. Fosfato monopotásico tendríamos que agregar 1.13. De la parte de sulfato de potasio tendríamos que agregar 3.52 kilogramos, y posteriormente de sulfato tendríamos que agregar 9.02, y el ácido fosfórico tendríamos que agregar 1.02 litros. En conclusión, estas cantidades serían las cuales tendríamos que gastarnos para 20.8 metros cúbicos de agua de riego. Cada fertilizante con cada tanque de acuerdo a su compatibilidad. Entonces, a grandes rasgos, hablando en resumen, estas cantidades serían para cuestiones de poca escala, en la cual tendríamos que estos 677.04 gramos serían por metro cúbico de agua. Ya si tenemos una mayor superficie, por ejemplo hablando de una hectárea, en la cual nosotros tenemos un arreglo entre la distancia entre cada cinta de riego de 1.60 y que en cada gotero tiene una separación de 0.30, nos quedaría un total de 20.8 metros cúbicos. Entonces aquí tenemos los gramos por cada metro cúbico, los metros cúbicos de riego en esa hectárea, y aquí ya tendríamos los kilos. En este caso estos serían los kilos a aplicar de acuerdo al arreglo del sistema de riego. Bueno, eso sería todo de esta parte de lo que es la formulación de soluciones nutritivas. Muchas gracias por su atención, y aquí estamos en contacto en este correo. Aquí en resumen, esto serían las cantidades para cada metro cúbico de agua de acuerdo a lo que es prácticamente el análisis de agua que les presentaba, y a una conductividad eléctrica de 2. Muchas gracias. Hasta el próximo video.